En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Gracias por sumarse a una nueva aventura en Cartografías Editoriales. Gracias por su interés de caminar con nosotros las rutas detrás de los libros. Gracias por querer viajar con Siglo del Hombre. Hoy me atreveré a decir que vamos a recorrer un camino con imágenes y sensaciones. Será una aventura que tendrá diferentes ritmos y ecos, y en donde encontraremos metáforas, analogías y también podremos llegar a encontrarnos a nosotros mismos. El camino de hoy es un camino claro, un camino sólido, propio de quienes se han convertido en una de las editoriales de poesía más importantes de Iberoamérica. Este es un viaje que comenzó en Granada en el 2012 y que hoy literalmente no tiene barreras geográficas. España, Colombia, Estados Unidos, cualquiera de estos países puede ser hoy el punto de partida o de llegada de esta aventura. Bienvenidos a un catálogo con criterio independiente, con una oferta editorial plural, con múltiples voces y con calidad. Bienvenidos al recorrido de una editorial con un trabajo ejemplar en la traducción de grandes obras del inglés. Bienvenidos también al hogar de las antologías de nuestros poetas en español. Bienvenidos a los caminos de la poesía. Bienvenidos a la aventura de Valparaíso. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? El guía de hoy es un gran amigo de Siglo del Hombre, Federico Díaz Granados. Federico es autor de libros de poesía como Las Voces del Fuego, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso y Las Prisas del Instante. Algunos de estos libros han sido traducidos al inglés, el italiano y el francés. Federico además ha preparado diversas antologías de poesía colombiana e hispanoamericana. Actualmente, nuestro invitado de hoy es el director de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y también es el director de esa agenda cultural. Hoy está con nosotros no solo porque es un gran amigo de Siglo del Hombre, no solo porque es el mejor guía de poesía, también porque actualmente es el director de Valparaíso Ediciones. Hola Federico, ¿cómo estás? Qué gusto que repitas programa. Pues qué alegría estar nuevamente en este programa conversando contigo, hablando de poesía, acompañando a los oyentes, sobre todo en una época tan incierta y tan extraña como la que vivimos. Y qué mejor que hablando de Valparaíso, una casa editorial que quiero tanto y por la cual estamos trabajando desde tantos puntos del planeta para que la poesía llegue a sus lectores, para que los libros de poesía puedan llegar a esos lectores que tanto la necesitan. Federico, empezamos este programa con una canción de Bob Dylan que escogiste tú. Cuéntanos por qué escogiste esa canción. Yo siento que Bob Dylan de alguna manera representa en parte el espíritu de lo que es Valparaíso Ediciones hoy en día. Uno de los libros más queridos por nosotros es el libro Los Hijos de Bob Dylan, de Gordon McNair, quien además desde el año pasado es el presidente del grupo Valparaíso Ediciones, un poeta norteamericano, profesor de la Universidad de North Georgia, una de las almas más generosas y uno de los corazones más afectuosos y cercanos que podamos conocer. Y él de alguna manera marca ese espíritu que en este momento rige gran parte del carácter de nuestra editorial.
los hijos de Bob Dylan es porque de alguna forma todos somos hijos de Bob Dylan, nietos de Walt Whitman. Él es el hijo mayor de Walt Whitman, que habla de una generación que de alguna manera tradujo el habla cotidiana de los Estados Unidos, tradujo la manera de ser de una nación y lo supo plasmar a través del lenguaje poético. Nosotros que somos esos nietos o bisnietos de Walt Whitman, porque lo admiramos y lo queremos, hemos querido hacer un recorrido por lo mejor de la poesía norteamericana actual, publicando algunos de los más destacados poetas del momento, premios Pulitzer, poetas laureados, y de alguna forma eso tiene un punto de partida en esos hijos de Bob Dylan, de Gordon McNair. It's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend. Hoy estamos de viaje con una de nuestras editoriales de poesía. Hoy estamos de viaje con Valparaíso Ediciones. El guía de hoy es Federico Díaz Granados, un gran amigo de siglo, y estamos para conversar cómo la poesía nos acompaña en estos momentos tan locos y de tantos pensamientos que no sabemos muy bien qué va a pasar a futuro. Federico, cuéntanos cuál va a ser el medio de transporte o la metáfora que nos va a acompañar en el programa de hoy. Bueno, sin duda es la palabra como instrumento y como vehículo del viaje, que además ha sido uno de los grandes temas de la poesía. Si nos vamos al origen de la poesía, de los grandes poemas épicos, de los cantores de gesta, pues el viaje es uno de los asuntos fundamentales por los cuales el hombre se ha preocupado en todos los tiempos. Entonces, la poesía de hoy en día no es ajena a ese tema, y de alguna forma los grandes proyectos, y un proyecto como el de Valparaíso Ediciones, que nace también a partir de la metáfora del viaje y las geografías. Es una editorial que nace en Granada, una capital mundial de la poesía, que tiene el nombre de Valparaíso, otra ciudad mundial, otra capital mundial de la poesía, y que hoy en día tiene 3 sedes que son Granada, Atlanta y Bogotá. Cómo nos conectamos gracias a la globalización, gracias a las tecnologías, cómo al espíritu del siglo XXI podemos llevar este editorial desde 3 puntos distintos de nuestro planeta. Y eso es lo que habla de esa metáfora del viaje, eso es lo que atraviesa ese viaje por el cual han nacido también muchos proyectos. Precisamente haciéndole este homenaje a Gordon McNair, un carro que lleva las placas Poesía 1 en los Estados Unidos, nos ha permitido a Fernando Valverde, a Nieves García Prados, a muchos poetas y por supuesto a Gordon, recorrer muchas carreteras de los Estados Unidos conversando de poesía y construyendo proyectos alrededor de lo que va a ser el catálogo de la colección, un catálogo de calidad, un catálogo diverso, variado, un catálogo donde hayan distintos registros y donde la poesía, insisto, llegue a los lectores de una manera muy clara y de una manera muy honesta. Esa ha sido la metáfora del viaje que hemos atravesado desde la fundación y que en este momento yo también siento marca ese carácter y ese talante de la editorial. Federico, entonces, en ese carro que tiene placas Poesía 1, vamos a abrir el baúl y vamos a echar el equipaje fundamental para este recorrido. Yo de entrada diría que, bueno, las alianzas y esa capacidad para trabajar en equipo desde Atlanta, Granada y Bogotá, pero no sé si agregarías algo más a ese equipaje antes de que salgamos ya de viaje por las carreteras. Por supuesto, lo más importante es hacer el viaje con los amigos, y cuando uno trabaja con amigos, pues seguramente los proyectos salen de una manera mucho más clara y salen mucho más contundentes hacia el mundo. Porque emprender viajes con amigos es la aventura más maravillosa y no solamente nos permite conocer desde el afecto muchos paisajes y muchos parajes, sino además nos permite hacer ese viaje interior de una manera mucho más
clara y de una manera mucho más luminosa. Conocer a los amigos, viajar por el alma de ellos también es algo muy, muy importante. Y creo que eso ha sido el espíritu de Valparaíso, un proyecto de amistad, de afecto, donde ese viaje lo hemos emprendido siempre con el amor total a la poesía, pero sobre todo con las grandes lealtades atravesando de por medio. Federico, tengo que decirte que por favor, antes de cerrar ese baúl del carro, nos leas algo de un poema publicado por Valparaíso. No sé en cuál quisieras empezar hoy. Bueno, son muchísimos los poemas que a mí me conmueven, que han aparecido en distintos libros de Valparaíso. Pero hoy quisiera empezar con un poema de Charles Simic. En la traducción de Nieves García Prados, Pareja de viejos. Esperan a que los maten o los desahucien. Pronto no tendrán nada para comer, mientras tanto están sentados. Creen que un dolor violento está por llegar, empezará en el corazón y subirá hasta la boca, los llevarán en camillas, aullando. Esta noche vigilan la ventana, sin dirigirse la palabra. Ha llovido y ahora parece como si fuera a nevar un poco. Lo veo levantarse para bajar las persianas. Cuando su ventana se queda a oscuras, sé que su mano ha alcanzado la de ella, justo cuando iba a encender la luz. Must a man look up before he really sees the sky? How many years must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Hoy vamos de viaje en un carro, en un viaje de amigos, en un viaje con Federico Díaz Granados, y estamos conversando de dos cosas que nos encantan: las editoriales, lo que hay detrás de la construcción de un catálogo, y de la poesía. Entonces, Federico, cuando me dijiste que este viaje era un viaje en carro con amigos, me quedé pensando que no hay nada más típico en estos viajes que los silencios prolongados, pero una comodidad en ese silencio y también conversaciones de cosas tan tontas como el clima, pero también tan profundas como los miedos. Entonces, quisiera que empezáramos a conversar sobre esa construcción de catálogo y cómo se han dado esos encuentros entre amistades para llevar hoy en día autores como Maya Angelou, por ejemplo, o como Mary Oliver en el catálogo. Sin duda alguna lo has mencionado muy bien. La poesía, curiosamente, está construida de palabras y de silencios. A veces en los silencios de la poesía encontramos su mayor tensión y su mayor misterio. Y eso hace parte de este viaje, ese viaje en el que uno conversa, escucha música, habla de cosas tan elementales y sencillas y cotidianas del viaje, como de cosas muy profundas y de proyectos muy profundos, y por supuesto esos silencios que, como bien también mencionas, sí, son silencios de los amigos en un viaje largo, pues son silencios cómodos, son silencios que también comunican, que también acompañan. Y eso es lo que pasa con la construcción de un catálogo como el de Valparaíso. Se va conversando, se va callando, se va construyendo a partir de unos nombres y a partir de unos criterios. Es un catálogo que une las dos orillas del Atlántico, o sea, nos une a España con América, no solamente con la América hispana, sino con los Estados Unidos. Allí aparecen en el catálogo no solamente algunos de los más destacados poetas latinoamericanos, como el caso de Rafael Cadenas, Giovanni Queseb, Eduardo Lizalde, para mencionar algunos, sino poetas españoles, como el caso de Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes, que hacen parte de ese catálogo tan intenso y tan vigoroso que tenemos. Pero en esa difusión de la poesía de los Estados Unidos, ¿por qué nos interesa tanto la difusión y la promoción de la poesía norteamericana? Porque estamos convencidos de una forma que
gran parte de la mejor poesía que se está escribiendo en el mundo y que más cosas le está diciendo a la civilización actual es la que están escribiendo los poetas norteamericanos. Como bien dijo Charles Simic, poeta laureado y uno de los autores más destacados de nuestro catálogo, mientras peor parece que van los Estados Unidos, mejor está su poesía. Y prueba de eso lo dan los libros que tenemos de algunos de estos poetas: Billy Collins, Mary Oliver, Maya Angelou, Jericho Brown y por supuesto el gran Charles Simic. Son poetas que nos están diciendo cosas todos los días a cualquier lector del mundo entero, de cualquier religión, raza, partido político o que habite cualquier latitud de la Tierra. Entonces, construir el catálogo parte en primera instancia de entregar un catálogo de calidad, donde tengamos algunos de los más importantes poetas de cada país, pero además tengamos la posibilidad de generar un diálogo y un intercambio también entre esas lenguas. Por eso, algo que nos ha parecido importante es, de alguna forma, ir formando una escuela de traducción, una pequeña escuela de traducción donde estén permanentemente personas muy cercanas a la casa editorial de Valparaíso, aportándonos lo mejor de su trabajo para darnos a conocer esos poetas de otras lenguas en el español. En este momento el inglés y el español dialogan en un catálogo como el de Valparaíso. Somos conscientes que el español cada día gana más adeptos en un país como los Estados Unidos y en países donde hay negocios y donde hay zonas francas, como el caso de Brasil, donde cada vez el español también gana muchísimo más espacio. Es una lengua vehicular y como lengua vehicular que ya no es una lengua del subdesarrollo como se pensaba hace algunos años. Hoy en día se habla español en muchas regiones de los Estados Unidos. Ya es una lengua que hace parte también del carácter y hace parte del ADN de un país tan cercano a nosotros y que a veces pareciera tan lejano culturalmente. Entonces la editorial lo que hace es generar esos vínculos, generar esos diálogos y esos vasos comunicantes, y eso es muy importante en un momento como el que vive el mundo. Entonces, en gran parte de esas palabras y silencios del viaje, como se va construyendo un catálogo, parte de la calidad de los autores, de autores que nos gusten. Yo creo que cuando uno entrevista a los grandes editores de poesía y a los grandes editores del mundo que tanto queremos y respetamos, siempre dicen, queremos hacer un catálogo a partir también de nuestros gustos, de lo que nosotros quisiéramos ver en una editorial de poesía, y eso también le marca un carácter y le marca una manera de estar dentro del mundo editorial, que lo diferencia de otras editoriales, y es que por supuesto está el tono y el registro de lo que nosotros queremos promover a partir de ese diálogo. Son poetas que admiramos muchísimo, pero que además de admirarlos los queremos mucho. Entonces está el afecto atravesando ese aspecto de la admiración para que entreguemos un catálogo con mucho cariño y que el lector sepa que el libro no solamente ha sido publicado, editado, diagramado, traducido con un profundo afecto, sino que además estamos entregando autores de nuestra más profunda admiración y que nos han marcado y que nos han acompañado a quienes estamos en la cabeza de la editorial, nos han acompañado en distintos momentos de nuestra vida. Federico, precisamente hay una autora de ustedes que yo considero amiga y que admiro profundamente y que desde que lo leí por primera vez la tengo siempre en mi cabeza, y es Maya Angelou. Maya Angelou no es una poeta actual, digamos que quisiera conocer la historia detrás de esa publicación de su antología que sacaron este año. Por supuesto, nosotros en aras de tener lo mejor de esa poesía norteamericana en nuestro catálogo, no podíamos dejar por fuera a una de las grandes poetas del siglo XX en los Estados Unidos, como lo es Maya Angelou, sino además una de las grandes luchadoras por los derechos civiles, una de las grandes figuras políticas también del mundo cultural de los Estados Unidos. Una vida absolutamente novelesca, una vida que podemos encontrar desde el maltrato, la violación, hasta los grandes y más profundos amores y pasiones. Maya Angelou fue invitada por el presidente Bill Clinton a que pronunciara el poema inaugural
en su posesión en 1992 y pues eso sin duda alguna le dio también una visibilidad en el mundo entero a esta inmensa poeta. Tenerla en el catálogo pues es una de las grandes satisfacciones, parte también de estos criterios que te digo de la admiración y el afecto. Es una poeta muy cercana a nuestra traductora, a nuestra gran traductora Nieves García Prados, quien cada vez que traduce a un poeta se reviste del temperamento, de la temperatura, del lenguaje en el cual está traduciendo. Entonces es muy, muy bello y muy grato ver cómo pasa como cuando un actor va a interpretar un papel y definitivamente se apropia del papel, sobre todo durante el tiempo en que está en esa temporada teatral o en esa temporada televisiva. Aquí nuestra traductora y nuestros traductores en general, pero quiero mencionar con especial énfasis a Nieves García Prados, cómo ella se pone el vestido del poeta que está traduciendo, cómo se sumerge en su vida, cómo esculca secretos, esculca aspectos de su vida para poder entender cada una de las palabras que está traduciendo y hacerlo con esa fluidez y con esa maestría que lo hace. Entonces, parte de esa admiración y afecto de no solamente de todos los del equipo, sino sobre todo de Nieves, quien es la traductora y quien además está también al frente de la revisión de las traducciones de otros colaboradores permanentes de la editorial. Nieves es quien nos cuida la calidad de esas traducciones que no salen si no tienen el visto bueno de ella, de su lectura, de su amor por la editorial, pero sobre todo de su conocimiento tanto del inglés como del español. Federico, en tiempos donde se ha discutido enormemente el problema que tiene Estados Unidos y el mundo en general para aceptar ya definitivamente la equidad sin importar la raza o nuestro color de piel, y por eso hemos visto y hemos encontrado diferentes fotos y registros visuales en Estados Unidos de manifestaciones que dicen Black Lives Matter. Yo quiero que nos unamos a esto con la lectura de un poema de Maya Angelou. Por supuesto, y además convencidos de una cosa: la poesía como la literatura, y la poesía como el epicentro de la literatura, sí nos va a ayudar a ser más empáticos. Y si en eso algo quiere aportar Valparaíso es que los lectores, al leer los poemas de los poetas que estamos publicando, simplemente al cerrar el libro sean un poquito mejores seres humanos. Y no es un discurso, ni mucho menos, que caiga en el lugar común de lo que muchos dicen del papel del arte y la literatura en tiempos difíciles. Es que es una certeza y una realidad. En tiempos como los que vivimos, leer a Maya Angelou es el ponernos en los zapatos de una población, de una comunidad, de unas minorías que han luchado por sus derechos durante tantos años y que tienen en la expresión poética una forma de resistencia y una forma de insistencia en tantos temas. Por eso un poema como A un luchador por la libertad, también en traducción de Nieves García Prados, de Maya Angelou. A un luchador por la libertad. Bebes un trago amargo, yo sorbo las lágrimas que tus ojos tratan de contener. Una taza de pozos, de belladona reposada en paja, tu pecho está caliente, tu enfado negro y frío, por el descanso vespertino sueñas, yo escucho los gemidos, tú mueres 1000 muertes, cuando las tiras de caña azozan el cuerpo, oscuro y esbelto, tú sientes el golpe, yo en tu aliento lo escucho. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy nos fuimos de viaje con Federico Díaz Granados, conversamos sobre poesía y sobre cómo construir un catálogo editorial que es el Catálogo de Valparaíso, una editorial que se ha convertido en un referente de la poesía iberoamericana. Federico,
Me quedé pensando en que yo al principio del programa dije que este iba a ser un viaje para encontrarnos con nosotros mismos. Y yo creo que sí, yo creo que esas reflexiones finales que hiciste sobre cuál es el papel de la poesía y cuál es la apuesta de Valparaíso, tiene que ser encontrarnos con nosotros mismos. Porque la única manera de replantearnos la manera como vemos el mundo, de eliminar esos estereotipos, es encontrarnos realmente con lo importante, con nosotros. Así es, sin duda, la poesía es lo que nos justifica no solamente como seres humanos. Luis Cardosa y Aragón decía: la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. William Faulkner nos recordó en su bello discurso El hombre prevalecerá, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, y que lo cita también Gabriel García Márquez, citando a su maestro. William Faulkner dice, más o menos, cuando esté el último hombre sobre la faz de la tierra, en ese último crepúsculo rojizo, en la última noche del mundo, solo va a tener de su lado la poesía, porque le va a tocar imprecar, le va a tocar cantar, le va a tocar rezar, solamente va a tener la compañía de su voz. Y cuando tenemos la voz y tenemos la palabra, esa palabra que nos sirve de moneda de cambio para ser parte de una comunidad, a ser parte de una gran patria lingüística, con esas mismas palabras con las que hacemos mercado, con la que resolvemos un asunto bancario, con la que discutimos con alguien por cualquier asunto, que opinamos de política, esas mismas palabras que las redes sociales degradan hasta su más bajo punto, esas mismas palabras que los políticos usan para mentir, fíjate que la poesía les da un sentido y un significado, las vuelve verdad, las vuelve emoción, las vuelve misterio. Y en un momento como el que vive el mundo, una pandemia que se parece a una guerra, que se parece cuando recordemos esta pandemia, lo recordaremos como mucha gente recordó. ¿Te acuerdas cómo sobreviviste a la guerra? ¿Cómo pasaste tiempo en familia encerrado mientras pasaba la guerra? Algo así recordaremos nosotros. Sabremos y agradeceremos que los poetas nos acompañaron. Y eso es lo que de alguna manera pretendemos con Valparaíso. Pretendemos que nuestros poetas, que poetas de los Estados Unidos, de América Latina, de España, que nuestro catálogo esté acompañando a todas las personas que aman la palabra y que saben que la poesía es una manera de llegar a esa verdad relativa, subjetiva, pero a esa verdad de las palabras. Federico, gracias por acompañarnos en este viaje y gracias por compartir con nosotros un viaje en carro, en carretera. No, a ti muchísimas gracias, siempre me hace sentir en casa y sabemos que Valparaíso tiene una casa segura en Siglo del Hombre. Gracias, Federico, además porque es un gusto seguir apostándole a la cultura para transformar la sociedad, con ustedes, contigo, con todo el equipo de Valparaíso. Esperamos que este viaje de cartografías editoriales se haya convertido en la disculpa perfecta para empezar a caminar las rutas de la poesía. Ahora pueden terminar ese camino en un poema, cualquiera, el que tengan en su casa. También pueden buscarlo en internet o pueden ir a las librerías y buscar un libro de Valparaíso. Si quieren, podemos seguir conversando sobre el uso del lenguaje y la palabra en nuestras redes sociales. Estamos como @Siglo del Hombre en Facebook, Instagram y en Twitter. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.